Bueno, ya una vez que mencionaste a grandes rasgos este problema de la transformación de valores a precios en la teoría marxista, ¿puedes explicarnos cómo es que este problema se gesta en la historia de la teoría económica? cómo Ok, lo trasciende también. ok, si quieren lo que podemos hacer es conectar em, este problema con lo que mencionaba de las soluciones y a partir de ahí la propuesta de la TSSI, ¿no? De la interpretación temporal del sistema único, que es la que creo yo tiene menor conocimiento entre, o sea, es la menos conocida entre las personas y Sí, sin embargo es la más importante desde mi punto de vista. Eh, como les mencionaba, el problema de la transformación de valores a precios es como el origen de las críticas. Digo, von Haber hizo más críticas. Von Haber también hace muchas críticas a la teoría del valor, que la han retomado todos los ahora que pues llamamos libertarios desde entonces. Eh, Ahorita también puedo hablar un poquito después de la transformación de valores a precios en eso, porque a final de cuentas, así como hubo la síntesis, llamémosle neoclásica, también hubo como la síntesis marxista, y es ahí donde ya confluyen todas las críticas desde la época de von Haber y de Bortkiewicz con todo lo que acaba. A ver, ¿a qué se resume la transformación? ¿En qué consistía según Marx? Primero hablemos de lo que decía Marx, antes de lo que decían los otros de Marx, porque si no, esto va a ser un desorden. Eh, Marx lo que hace es estudiar a los clásicos y hacer una crítica de ellos. Y al estudiarlos y llevar a cabo esta crítica, se encuentra con que no lograron resolver un problema muy importante dentro de la teoría del valor, que era si lo que determina el valor de las mercancías es el tiempo de trabajo, ya sé que Marx dice tiempo de trabajo socialmente necesario, pero los anteriores no, era simplemente el tiempo de trabajo. Eh, ¿Por qué entonces, cuando llevan a cabo estudios empíricos, se veía que las mercancías no tenían vínculo con el tiempo de trabajo que se había incorporado en ello, sino que tenían que ver más bien con la inversión y la ganancia que se distribuía en la economía? Al poder llevar a cabo esta conciliación fue lo que llevó, digamos, desde, incluso Marx lo dice tal cual, la ruptura de la escuela ricardiana. No se pudo resolver y entonces la escuela clásica no supo cómo continuar. Tanto que, por ejemplo, se llevaron a cabo las otras ramas de las que hablamos, ¿no? O sea, ya fuera la escuela austriaca o la escuela marginalista, que también tienen varias similitudes entre ellas, no tantas, pero varias. Empezaron a refundar la economía a partir de otros conceptos que no se pudo resolver. Y Marx lo que anunció es, yo ya lo resolví, es lo cual continúa la corriente de la teoría del valor trabajo y lo voy a presentar en el tomo 3 de mi libro. Entonces, claro que llamó la atención entre algunos estudiosos, ¿no? Digo, era muy raro que un abogado filósofo se hubiera metido en eso y resolviera una cuestión económica, siendo que no formaba parte de la aristocracia inglesa. También era visto como algo rarillo ahí, como sumamente ajeno. Y entonces cuando sale, cuando ya se publica y Engels lo pone, eh, la verdad es que si tú lo lees, se vuelve algo muy sencillo. O sea, tú lees el texto de Marx como tal y es algo muy simple. Eh, Él en el tomo uno explica que las mercancías se pueden expresar tanto en tiempo de trabajo como en unidades de dinero, ¿no? O sea, ya fueran como él le pone ahí los shillings o lo que fuera, las libras. Y que entonces cuando llega al tomo 3 la cuestión no es de transformar horas en unidades de dinero. Eso no tiene nada que ver. Muchos lo han interpretado así, es una falla completa porque ya desde el tomo uno todas las unidades, todas las mercancías, todo se medía en dinero. Entonces la transformación de valores a precios no es alguna alquimia de convertir unidades de trabajo en unidades de dinero, nada que ver, porque ya todo estaba medido en dinero. Eh, lo único que él está haciendo es decir, los valores son una medida general y
La competencia, cuando él incorpora la competencia entre las industrias, a lo que lleva es a que los capitalistas pueden invertir en una industria o en otra y están metiendo o sacando dinero de un lado u otro. Y lo hacen conforme a la rentabilidad que les surge hacerlo en un lugar o en otro. Entonces, empieza a ocurrir algo que ellos en la vía práctica le llaman como benchmarking. Y es algo que se sigue haciendo en la actualidad. Y este benchmarking significa, a ver, ¿qué ganancia estoy teniendo yo? ¿Y qué ganancia están teniendo mis competidores? ¿O qué ganancia están teniendo los otros sectores de la economía? Porque si no, entonces tal vez yo tengo que dejar de invertir en este negocio y empezar a meter mi dinero más en otro lado. Y esa referencia, ese benchmarking, es a lo que Marx le llama precios de producción. Esos precios de producción son plenamente teóricos. No existen en la realidad más que como un cálculo teórico. No quiere decir que en la realidad no puedan en algún momento coincidir con ese cálculo teórico, pero no necesariamente tiene que ser así. Y ahora, ¿cómo es que es este cálculo teórico? Pues lo que él hace es calcular una tasa de ganancia promedio para todas las industrias y lo único que se hace es si el costo de las mercancías de una industria por completo, es decir, el capital constante y el capital variable total invertidos, que es todo el gasto en maquinaria, en insumos, todo esto que es el capital constante, o todo el gasto en salarios y remuneraciones a los trabajadores, que es el capital variable, esas dos sumadas son el costo. Si a eso le sumamos la tasa promedio de ganancia o la ganancia promedio derivada, o sea que tal cual tú tienes tu costo que puede ser 10 y la tasa de ganancia es el 10%, entonces serían 11, ¿no? Pesos, 11 dólares, 11 lo que sea. Y todas las industrias tendrían esa ganancia promedio que se le sumaría a su costo como industria. Aquí estamos hablando como industrias. Él en sus ejemplos siempre los hace con 2 o 3 industrias. Una industria que produce los insumos o que pertenecen al capital constante, una industria que produce los bienes de consumo y a veces incluye una tercera industria que son los bienes de lujo. En el ejemplo que él pone, de hecho, en el Capital, no pone estos 3, sino pone 5 solo de manera ejemplificativa. Y lo que él dice es, de esta forma lo que está ocurriendo es que el plusvalor total de la economía se distribuye entre las industrias de manera alícuota. A cada uno, es como si cada industria fuera un accionista, un capitalista accionista o socio de toda la economía. Y entonces por eso les mencionaba que es como una referencia, como un benchmarking para que esos capitalistas se puedan comparar entre sí. Esos son los que son los precios de producción. Y la transformación solo consistía en eso, en que la economía no se distribuye el plusvalor según cómo lo generan las industrias, es decir, según cómo explotan a los trabajadores, sino que el plusvalor se distribuye en la forma ganancia a través de la competencia de esta manera. Pero no, él no está diciendo que en la realidad todas las industrias tengan la tasa de ganancia promedio. Él no está diciendo eso. Él sabemos, por lo que él mismo también lo menciona, que los precios de mercado, que sí son los precios que observamos en la realidad, son los que realmente determinan cuánta ganancia tienen unos y otros. Todos tienen ganancias diferentes. Pero entonces así ellos pueden comparar, según dados los precios de mercado, qué ganancia están recibiendo ellos, qué ganancia están recibiendo los competidores y qué ganancia están recibiendo las otras industrias. Esto se puede llevar a cabo, digamos, empíricamente en la actualidad, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, porque todo su contabilidad, no a detalle, pero al menos la general, es pública. Y les aseguro que las empresas lo hacen y los bancos lo revisan, porque es muy importante este benchmarking para determinar por dónde está avanzando la economía. Entonces, este es el resumen, digamos, no me meto en la parte como matemática o algo así, podemos poner en el video referencias de cómo estudiarlo, el qué es la transformación de valores a precio. Si uno lo ve de este modo, no tiene nada que ver con lo que a veces uno escucha en la universidad, escucha con sus amigos, con su marxista de preferencia, el experto de preferencia, nada que ver.
Pero es verdad, si se lee sin un sesgo, sin un prejuicio, sin verlo de manera mística, vamos a encontrar que es algo en esencia muy parecido a lo que acabo de platicar. Pero entonces, si es tan simple y está tan claro, entonces, ¿dónde está este error? ¿Dónde está esta inconsistencia? ¿Dónde está el que se cae todo este edificio? Bueno, pues Borkiewicz en 1907 él incorpora ya algo que Valra les había mencionado antes, que prefería hablar más en el futuro, que es el concepto de equilibrio. Y recordemos que Marx hablaba también de algo que se llamaba la reproducción. Y la reproducción es que un sistema pueda seguir existiendo periodo a periodo, ¿no? Año con año hacia el futuro. Y Marx explica que existen dos tipos de reproducción, la reproducción simple y la ampliada. La simple es que se reproduzca a la misma escala a la que existía en el periodo anterior. Entonces el plusvalor, la ganancia total, el plusproducto o el excedente total se consume en la forma de bienes de consumo o de bienes de lujo que no se reinvierten a la economía. Esa es la reproducción simple. Entonces es como si la economía fuera igual en tanto no haya una reinversión de parte de ese excedente. Y la reproducción ampliada es cuando sí hay una reinversión de parte del excedente. Digo, él también considera dentro de la reproducción simple que pues se tienen que reponer herramientas o máquinas, cosas así, pero solamente es para eso, ¿no? No hay una inversión para hacer que la escala aumente. Este concepto de reproducción es muy distinto al concepto de equilibrio que surge a partir de la escuela, de una mezcla de la escuela clásica, pero principalmente de esta revolución marginalista y de lo que Valra crea. Los clásicos tenían una visión secuencialista, en el periodo de la producción, es más, hasta ellos hablan de un proceso, y un proceso está en el tiempo, y ese proceso es producción, ¿no? Circulación, distribución, así es como lo llamaban, y Marx también replicó ese esquema. El concepto de equilibrio no es el mismo esquema teórico que el de un proceso con estas tres fases. El equilibrio actualmente ya es cada vez más complejo y se lo define de muchas maneras, pero en esencia se podría decir que para Valra el equilibrio era el que en el mercado general, o sea, en una economía abstracta, todas las mercancías recibían un único precio, de tal manera que pudiera igualarse la oferta y la demanda, y entonces en ese momento se le llama que la economía está en equilibrio. Y una forma de verlo también, si lo queremos incorporar como a la cuestión temporal, es que hace que al estar en equilibrio se pueda reproducir, al siguiente periodo pueda ser igual. Y si no existe bajo esos precios únicos que hacen que se iguale la oferta y la demanda, el concepto es que entonces no podría reproducirse la economía, no podría continuar hacia los siguientes periodos. Entonces Borkiewicz lo que hace es tomar los esquemas de Marx de la transformación de valores a precios, aplicar una interpretación ajena a Marx, que es la del equilibrio, porque él no aplicó la interpretación de lo que les platiqué antes, y sobre todo esta cuestión de la secuencia y la distribución de la ganancia, sino él lo estaba pensando en términos de que el sistema tenía que reproducirse de la misma manera bajo la igualación de oferta y demanda, y que todas las industrias pudieran recuperar su inversión y poder seguir actuando. Entonces, lo que él dice es, si llevamos a cabo realmente la transformación de valores a precios como la dice Marx, la economía no podría seguir existiendo, porque la inversión que hicieron las industrias no podrían recuperarla y continuar hacia adelante. No habría precios que siguieran, que hicieran que eso pudiera seguir. Digamos que matemáticamente se puede convertir en algo más complejo que esto, pero es lo que en esencia, en palabras, él dice. Pero, ya que hablemos más adelante de la TSCI, esta corriente explica cómo puede reproducirse la economía sin estar en equilibrio, o estando en equilibrio, no importa, puede o no puede estar. El concepto de desequilibrio, de hecho, es más general que el concepto de equilibrio, porque la economía puede estar en desequilibrio muchísimas veces y solo estar en equilibrio por mero accidente, pero sigue existiendo. Y el problema de que, digamos, ahí es el pecado original del otro lado de la teoría
neoclásica cuando asume el concepto de equilibrio de Walras, es esta cuestión de que todo gira en torno al equilibrio y no puede existir la economía si no hay equilibrio. De hecho, no se pueden determinar los precios si no hay equilibrio. Y de hecho, los precios de equilibrio no son los que se ven en la realidad, ellos mismos lo reconocen, sino son los precios que harían que la economía siguiera funcionando de esa manera. Entonces, ellos, de hecho, pues tienen ahí también su propio pecado original teórico con sus propios obstáculos. Hasta la fecha tampoco lo han logrado resolver. Ya han dado muchos premios Nobel a los que siguen haciendo cuestiones del equilibrio general para poder continuar la teoría, pero las críticas persisten y son fundacionales, ¿no? No hay forma de superar. Pero entonces, ese es el error de la transformación de valores a precios de producción. Y también empezaron a hacer una reinterpretación posteriormente donde decían, es que Marx en una parte del texto reconoce que puede haber errores de cálculo y esos errores de cálculo son la aceptación de Marx de que él cometió ese error. Una reinterpretación súper forzada, pero como es la dominante tanto dentro de la escuela marxista como fuera, que es muy difícil verlo de otro modo. Pero digo, yo invito a todos los que vean esto a hacer una lectura insesgada, sin prejuicios, sin escuchar a su marxista preferido. Es más, ni me hagan caso a mí, no me crean a mí, solamente leanlo ustedes. Y les aseguro que poco a poco podrían ir cayendo en el 20 de que es de esta forma. No sé si quieran que